El programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados presenta Forgat al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. Forgat al aire con la conducción de Edison Mafla. Forgat al aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros amigos del Ecuador Profundo. Este es tu programa Forgat al aire. Agradecemos en controles a Voz Andina Internacional que hace posible que todos los martes podamos escuchar noticias, perfiles, entrevistas, tertulias relacionadas al quehacer de los gobiernos autónomos descentralizados. El día de hoy tenemos una charla importante justo y a pretexto de lo que es la transición y el comienzo de una nueva administración en nuestros gobiernos autónomos descentralizados provinciales, cantonales y parroquiales. Para ello hemos querido invitar a un amigo directo de esta casa universitaria. Él es Diego Raza, docente de la universidad, coordinador de programas de posgrados, director de proyectos, pero no solamente desde la academia. Ya nos va a contar un poquito más también desde su vida profesional. Como consultor ha acompañado a distintos procesos tanto en los gobiernos subnacionales como en el gobierno nacional y es realmente una figura muy importante en el ámbito de la planificación. Con él vamos a tratar el tema de la planificación estratégica institucional, necesaria o no para nuestros gobiernos autónomos centralizados. Gracias por recibirnos. Recordamos a todos nuestros amigos y amigas que esto es una iniciativa del área académica de gestión y obviamente de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Querido Diego, muy buenos días. ¿Cómo has estado? Hola Edison, buenos días y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bien, Dieguito, te estamos presentando como consultor, como docente, como has fungido tanto en el sector público como en el sector privado, justamente relacionados en temas de planificación, de proyectos, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco más de esa vida profesional tuya y cómo, digamos, aterrizado ya en la práctica de la docencia. Bien, sí, muchas gracias Edison. A ver, ¿qué te puedo contar? Yo desde hace algunos años me dedico a la docencia a tiempo completo, desde el 2018, pero antes de eso yo tuve muchísimos años trabajando como consultor de manera particular para gobiernos locales y para el gobierno central. Tuve la oportunidad en los más de 20 años que estuve trabajando en esa temática de asesorar de alguna manera directa o indirecta a más o menos, yo diría unos 150 gobiernos locales, entre gobiernos provinciales, municipales, juntas parroquiales. Y a lo largo de muchos años que estuve en eso, ¿no? Estuve, como digo, más de 2 décadas trabajando en ese tema. Además de también, pues, haber podido acompañar en sus procesos de fortalecimiento institucional a algunas instituciones del gobierno central. Yo creo que a casi todos los ministerios, a casi toda la banca pública, a casi todos los organismos de control. Sí, tal vez algunos se me escapó, pero en realidad me parece que tuve oportunidad de conocerles de cerca a casi todos, ¿no? Siempre como consultor externo y como funcionario público tuve una muy fugaz experiencia, muy rápido paso por la que se denominaba Semplades, que desapareció, ya no hay las Semplades, pero en esa época, en ese año que estuve yo ahí, en ese tiempo, todavía teníamos la Secretaría Nacional de Planificación, ¿no? Entonces ahí estuve en el área de información, la Subsecretaría de Información, en la que también tuve oportunidad ahí de servir y pues conocer ya no solo como asesor desde fuera, sino desde dentro pues la dinámica de la organización pública, ¿no? Eso a breves rasgos. Ahora, de manera paralela siempre fui profesor también universitario. O sea, yo tengo dando clases aquí en la Andina desde el 2001. Entonces siempre estuve combinando esta actividad de docencia con mi experiencia profesional en campo. Y tuve pues la suerte de que precisamente las clases que daban eran los temas en los cuales yo asesoraba, que como bien ya empezaste tú presentándome, tienen relación o tuvieron relación con la planificación estratégica institucional.
Y en esa medida, ya que tú nos hablaste un poco de tu vida profesional, si pudieras destacar algo durante esos últimos 20 años en materia de gestión pública, ¿qué es lo que de pronto más valoras o llevas de pronto tú a tus clases como ejemplos, como casos importantes de buenas prácticas del sector público? Bueno, algo que yo siempre aclaro y siempre soy muy enfático en las clases con los estudiantes, es en la necesidad de romper con esa imagen equivocada de que lo público funciona mal, de que lo público es corrupto, de que lo público es poco profesional. Yo siempre trato de romper con esa idea cuando estoy en clase con nuestros estudiantes, porque yo les digo, en el servicio público hay excelentes profesionales y también hay de los otros. Y cuando digo eso, creo que lo mismo se puede pensar del sector privado. En el sector privado también hay excelentes profesionales y también hay de los otros. Entonces, yo creo que el dechado de virtudes que nos quieren convencer que es el sector privado no necesariamente siempre es así. Hay empresas privadas con graves problemas de gestión, con graves problemas de formación en sus cuadros. Y también hay unas muy buenas. Y lo mismo sucede en el sector público. Entonces, algo a propósito de tu pregunta que yo siempre trato y aprovecho esta entrevista, esta conversación para nuevamente ratificar, es que tenemos que romper con esa imagen equivocada de que lo público es malo y lo privado es lo que está lleno de virtudes, ¿no? Eso no necesariamente es así. Ese es un discurso incluso a ratos perverso que creo que lo que busca es desinstitucionalizar al Estado. Tenemos que sí reconocer que las instituciones públicas tienen grandes falencias, igual que las tienen las instituciones privadas. Pero asimismo cuenta con personal y con gente muy comprometida, muy profesional, igual que en el sector privado, con la cual uno puede tratar de desarrollar las instituciones para el bien del país. Este programa está dirigido para gobiernos locales y qué mejor entonces tomar esta premisa que tú nos dices. Lo público puede ser eficiente, lo público debe ser efectivo, debe ser cálido, de calidad, ¿no es cierto? También. Y para esa medida, imagínate, estamos a pocos días ya de una nueva administración en los gobiernos autónomos centralizados. El 14 de mayo muchos de nuestros gobiernos locales darán la sesión solemne o la sesión inaugural, como como se denomina en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Centralización, y en la sesión inaugural posesionarán a sus autoridades del nivel ejecutivo y legislativo en cada uno de sus niveles, y a partir de allí la historia o se refunda o retoman temas muy importantes de la anterior administración, pero sea cual fuera el caso, la gran importancia justamente de planificar esos 4 años que son ahora para un mejor desarrollo de sus territorios. Obviamente hay algunas apuestas para los primeros 100 días en torno a la planificación, a la presupuestación y sobre todo a la ejecución de obras y servicios. Pero particularmente, mi querido Diego, ¿cómo hacer que estas 3 grandes temas que son hacia afuera, hacia el territorio, hacia la ciudadanía, hacia la generación de una gobernanza, también se la puede replicar al interior del gobierno local? Seguramente habrá que pensar muchas cosas con respecto a los funcionarios que se encuentran ahora, o los que van a ingresar, o los que son nuevos, ¿no es cierto? Y frente a eso, ¿cuáles serán las principales directrices y dónde tienen que aterrizar? ¿En qué saco tienen que aterrizar? ¿Eso se llama planificación estratégica institucional? ¿O cómo se le puede denominar a esa primera revisión de cómo está la casa ordenada y cuáles deben ser las principales órdenes de la autoridad local? Muy bien. Es muy interesante lo que tú mencionas, Edison, y claro, da para conversar mucho, porque en realidad has mencionado un conjunto grande de preocupaciones que debemos tener alrededor de la gestión de los gobiernos locales y de las instituciones en general, ¿no? A ver, una primera cosa que creo que tenemos que, me imagino que podemos estar todos de acuerdo, es en que los procesos de desarrollo en los territorios justamente se retrasan cuando no hay una gestión de continuidad en las cosas buenas y de corrección en las cosas que hay que corregir, ¿sí? Hay gobiernos que luego de su periodo uno los puede calificar como buenos, excelentes, más o menos, muy malos, pero lo que sí estoy seguro es que todos tendrán al menos alguna cosa que habrán hecho bien, ¿sí? Y yo creo que es una gran responsabilidad para las nuevas autoridades tratar siempre de rescatar aquellos elementos positivos de la gestión anterior. El borra y va de nuevo, que es muy común en nuestra clase política, ¿sí? Sobre todo
en algunas personas que llegan a gobernar, eso en realidad no necesariamente es la mejor manera de conducir la institución para el desarrollo local o para el desarrollo nacional. Yo creo que una primera cosa que hay que hacer, y que ciertamente es parte de la planeación estratégica, es hacer un diagnóstico, y un diagnóstico muy objetivo, muy serio, reposado, de las condiciones en las que se recibe el gobierno local, de las condiciones en las que se recibe el territorio que vamos a impulsar su desarrollo. Cosa que se supone que ya en la etapa de candidatura mismo, se supone que alguien que propone su candidatura para alcalde, por ejemplo, es porque conoce los problemas del territorio y es porque conoce pues cuál es la situación de la municipalidad de la que se quiere hacer cargo. Pero eso no siempre es del todo cierto, y por eso es que creo que es importante plantearse como una de las primeras cuestiones a hacer es hacer rápidamente un diagnóstico de las condiciones, sobre todo institucionales. Las de la localidad, repito, se supone que quien está postulándose para una dignidad pública, se supone que ya las estudió bien, las conoce bien, pero especialmente las condiciones institucionales me parece que sí es importante hacer un pequeño diagnóstico, un pequeño y rápido diagnóstico. Y hago hincapié en esto de rápido porque tampoco conviene pasarnos 4 años haciendo diagnósticos, ¿no? O sea, uno debería tratar de llegar y lo más pronto posible tener una idea de cuáles son al menos los que se denominan los nudos críticos de la gestión institucional, ¿no? Tendrá que ver la situación financiera, seguramente tendrá que ver la situación de personal, la situación de los procesos, la situación estratégica del gobierno municipal, y en función de eso, pues, tener una idea más asentada de los principales nudos que hay que desatar para poder cumplir con lo que manda dentro de la institución como autoridad del gobierno local, ¿no? Estos nudos críticos, como tú los llamas, seguramente durante estos 20 años cuando has acompañado a los gobiernos locales, ¿pudieras de pronto ser un poquito más específico de cuáles has visto, de acuerdo a tu experiencia, los más recurrentes? Bueno, hice un pequeño resumen hace un momento, digamos, adelantándome tal vez a tu pregunta, y tal vez creo que por eso ahora me ayudas más bien retomando el tema. Sí, como dije, temas financieros, temas de personal. Cuando digo temas de personal me refiero a número de personal, calificaciones del personal, procesos, que muchas veces los procesos no están funcionando de una manera debida. Estructura también es otro nudo crítico que se suele encontrar. Eso es de manera principal, ¿no? Son, por lo demás, además, son como los puntos focales en los cuales normalmente uno tiene que poner su atención en los procesos de fortalecimiento. O sea, cómo están las finanzas de la institución, cómo está el talento, las personas que conforman esta institución, qué pasa con los procesos, están o no están funcionando, qué pasa con la estructura, responde o no responde eficientemente a las necesidades de gestión. Por ahí yo te diría que podrían estar como los puntos calientes de la institución, ¿no? No me refiero a la localidad, sino más bien al municipio, a la junta parroquial, al gobierno provincial, o sea, dentro de la institución. Ahora, bueno, de acuerdo al artículo 29 del COTAD, existe 3 funciones sustantivas de los gobiernos locales, obviamente la ejecutiva y administrativa, la legislativa y la de fiscalización, y obviamente la de participación ciudadana y control social. Estas 3 funciones dan vida al gobierno autónomo descentralizado. Pero ya que estamos hablando de la parte institucional, en el caso del gobierno parroquial o el gobierno cantonal o el gobierno provincial, particularmente la junta parroquial, el municipio y el consejo provincial, en donde están las 2 funciones, aquí hay un rol muy protagónico, por supuesto, del nivel ejecutivo. El nivel ejecutivo tendrá que plantearse estas preguntas que tú dices, y seguramente el legislativo también las hará desde una óptica un poco más desde la mirada de fiscalización, la mirada desde lo que puede pensar en las comisiones cuando hagan la gestión directamente. Pero hay algo que sí son, digamos, comunes en estos 2 niveles. Tanto el legislativo como el ejecutivo vinieron con sus planes de trabajo de campaña. Estos planes de trabajo de campaña, ¿cómo podrán recrearse ya en la planificación estratégica del día a día, en esta institucional y en esta visión de desarrollo? ¿Es posible llegar a esos tipos de acuerdos más allá de lo político? Seguramente son temas de diálogos, discusiones, pero desde lo técnico, ¿qué se les puede? Si el día de hoy nos encontráramos con un alcalde, con un concejal, ¿no es cierto?, decirle cómo poder orientar lo que propusieron en campaña
que aterrice en la planificación institucional de su gobierno local? Claro. Bueno, ahí hay primero un problema previo, digamos, ¿no? Y es que muchos planes de campaña muchas veces se van inclusive en contra de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, ¿sí? El plan de desarrollo de la localidad va por un lado y el plan de campaña a veces va por otro, ¿sí? Entonces, ahí hay un primer ejercicio de armonización que hay que hacer, de tratar de ver cómo empatan los intereses que también pueden ser políticos, son seguramente políticos, del nuevo gobernante, de la nueva autoridad, con la dirección que tiene el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la localidad. Ahí hay un primer problema de armonización. Una vez que se resuelve ese primer problema de armonización, luego viene el segundo, que como bien tú has adelantado, se refiere, y ahora cómo estas cosas que son las que yo quiero hacer, empatan o desempatan con un plan estratégico que puedo yo poner en marcha dentro de mi organización. ¿Qué tanto también será posible hacerlo con la organización que tengo? Porque la organización que recibimos cuando llegamos a un municipio, por ejemplo, a una alcaldía, voy a referirme siempre a la alcaldía porque me parece que es donde mejor funcionan estos ejemplos. Habrá que preguntar si, bueno, ¿y tengo la estructura para hacer eso? ¿Tengo los presupuestos para hacer eso? ¿Tengo el grupo de personas técnicas con las cuales puedo hacer eso? Y ahí entonces viene este segundo ejercicio de armonización, que lo pongo como primero y segundo sin que quiera decir que tengan que ser secuenciales, ¿no? Más bien hay que hacer un trabajo paralelo en la armonización de estos dos frentes que acabo de comentar, ¿no? Y claro, para eso justamente es la importancia de hacer ese diagnóstico, porque solo haciendo el diagnóstico rápido que hay que hacerlo, uno puede decir, bueno, con esta organización que ahora tengo que conducir, ¿es posible o no es posible hacer estas cuestiones que yo he planteado en mi campaña y que, bueno, ya estoy tratando de ver cómo armonizo con el plan de desarrollo? En el escenario ideal deberían estar muy armonizadas. Y bueno, y ahora en el segundo momento, ¿cómo puedo esto poner en marcha con la estructura que tengo en el municipio, con la gente que tengo en el municipio, con los procesos, cómo están funcionando en el municipio? Y de ese diagnóstico y de esa comparación y de ese intento de articulación surgen usualmente más elementos de diagnóstico y más planes, programas y proyectos para el fortalecimiento institucional. De hecho, por ahí va la importancia, una de las importancias de hacer una planeación estratégica, y es tratar de adecuar a la institución para que pueda cumplir con lo que tiene que cumplir, ¿sí? No con lo que ha venido, no necesariamente con lo que ha venido haciendo, sino con un conjunto de nuevos desafíos que se supone que pues viene un nuevo alcalde y que debería plantear a la organización. Es decir, las personas que acompañan por lo general en las unidades de dirección o de jefatura, que son seguramente siempre las más cercanas al alcalde, no tienen que tener miedo a no solamente ser un solo instrumento de planificación, sino atreverse ya ir siguiendo bajando en ciertos niveles a diagnósticos más particulares y a planificaciones más particulares para que pueda tener sentido todo esto y que se enganche realmente en una suerte de... Un amigo decía, en el servicio público siempre hay que orientar todo hacia lo politécnico. Yo le decía, ¿a qué te refieres? A lo político y lo técnico. Uh-huh. Porque en este político y técnico tú tienes que conversar con la gente. Obviamente el técnico tendrá que conversar con su alcalde, pero también sabe que hay un nivel legislativo y otras autoridades por detrás que quieren saber hacia dónde va la gestión. Entonces, si talento humano tiene su planificación de talento humano, si el financiero tiene su planificación de recaudaciones, por ejemplo, o el sector de planificación tiene su planificación de cómo llevar los catastros, eso va a ayudar a tomar las decisiones de una mejor manera en la organización y obviamente en el nivel legislativo saber también orientar en dónde se puede fortalecer cada uno de estos momentos también desde el ejercicio del legislativo. Recordemos ahora que el legislativo ya no solamente está para las reuniones políticas o las dietas que se les daba, ahora es un servidor público más, obviamente elegido por el pueblo, pero un servidor público más. Y en esa medida tiene la responsabilidad también de fortalecer su institución. Uh-huh. Qué interesante, Diego. Estamos conversando, queridos amigos y amigas, en este momento con nuestro amigo, profesor, doctor Diego Raza, sobre los temas de planificación estratégica institucional, obviamente a través de nuestro programa Forgada al Aire, una iniciativa más de Voz Andina Internacional. Estamos ya en la última parte de nuestra entrevista
Y en estos últimos 10 minutos sí vale la pena saber cuál debería ser el ejercicio, si es que se consigue esta suerte, ¿no? De tener un buen equipo técnico, de saber organizar todas las planificaciones existentes, tanto las técnicas como las políticas. Habíamos dicho en cuenta que ojalá las planificaciones políticas del nivel ejecutivo y legislativo se orienten o se armonicen con el PDOT, pero también las planificaciones técnicas que puedan desarrollar cada una de las unidades del gobierno local. Y en esta suerte que quisiéramos saber cómo se tiene que hacer o cuál es el planteamiento desde la autoridad que debe estar al pendiente de todo, ¿no? Y yo me imagino un gran tablero de mando y mirando un montón de botones, unos amarillos, otros verdes, otros rojos. ¿Cómo hacer una correcta acompañamiento, monitoreo, evaluación de todas esas planificaciones que al final de cuentas alguien las tiene que orientar? Obviamente la autoridad local está al pendiente, pero ¿qué otras personas podrían acompañar en ese proceso? Bien, bueno, voy a tratar de dividir tu pregunta en dos, ¿no? Porque has planteado muchos temas interesantes. La primera parte a la que quisiera referirme es cómo abordar el ejercicio de planeación estratégica una vez que uno ya llega al poder. Y la segunda, cómo monitorear que eso esté funcionando bien. Sí, son dos temas que son los dos sumamente importantes y que creo que además hacen un buen resumen de las preocupaciones principales de gestión que debería tener un alcalde, ¿no? A ver, la primera parte de cómo abordar el ejercicio de planeación estratégica, una cuestión que yo también siempre repito a los estudiantes y que repetí durante muchos años también a los alcaldes y repetí a las distintas autoridades de las distintas instituciones en las que pude acompañar, es que en el ejercicio de planeación estratégica es menos importante el documento que se obtiene que el proceso a través del cual se obtiene. Sí, me explico un poco mejor. Cuando uno hace un plan estratégico en las instituciones, mucha gente dice, ve qué buen plan estratégico, y le sacan a uno un documento de 250 páginas o 500 páginas. Y como que hay esa tendencia a medir, decir, es bueno porque está grandote el plan estratégico, ¿no? Claro. Y en realidad, yo siempre repito, lo menos importante del proceso de elaboración de un plan es el documento final. Y eso parece contraproducente, pero voy a explicar por qué. Porque desde mi punto de vista y en la experiencia que yo he tenido, he visto que los mayores beneficios que trae el hacer un plan estratégico es justamente el proceso de elaboración. El poder comunicar una intención estratégica a la organización, el poder mostrar una capacidad de liderazgo, el poder juntar voluntades, juntar personas para que puedan hacer un análisis conjunto de lo que está pasando en la institución, ponerse de acuerdo con las personas de hacia dónde se lleva la institución, porque eso es hacer un plan estratégico, ¿sí? Ahora, de todo eso finalmente hay un documento en donde dirá diagnóstico, objetivos, metas, misión, visión, valores, y eso por supuesto también tiene un valor, pero más valioso que eso es todo el proceso de construcción, y esa es una primera recomendación que yo haría, ¿no? Preocúpense sobre todo de mostrar ese liderazgo y esa capacidad de gestión como para poder empezar a poner de acuerdo a las personas. Eso ya les hace ganar buena parte de la batalla. ¿Por qué? Porque desde el primer día muestran liderazgo, me refiero a las autoridades electas, ¿no? Muestran liderazgo, muestran conocimiento, muestran interés de entender cómo está funcionando la institución, muestran interés por servir, ¿sí? por darles un rol protagónico a todas las personas. Y solo en eso ya hay una gran ganancia, ¿sí? Y si en ese proceso además podemos ir poniéndonos de acuerdo en cuáles son los principales nudos problemáticos que habíamos dicho hace un momento, ponernos de acuerdo en cuáles deberían ser los principales propósitos de la organización, cuáles deberían ser nuestras primeras preocupaciones, cuáles deberían ser las cosas a las que le ponemos más interés, pues ahí entonces eso va a funcionar bien. Y si de remate luego obtenemos un documento que se llame plan estratégico, mejor todavía. Okay. Pero es el proceso el que yo siempre insisto que es el más importante en la elaboración de un plan estratégico. Eso sobre lo primero. Y sobre lo segundo, ¿cómo monitorear? Hay un documento, hay un texto clásico de Norton y Kaplan, un texto que se escribió ya hace como 40 años, pero que con distintas modificaciones se sigue utilizando ahora, que justamente hace relación a lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, qué difícil tener un tablero de control en el que tengamos cientos de indicadores y cientos de procesos de los que tenemos que estar pendientes de manera permanente. Yo alguna vez en un banco público
evito dar nombres por supuesto, un banco público que me invitaron a acompañarles en un proceso de fortalecimiento. Con mucho orgullo me mostraban que tenían un tablero de control de 180 indicadores. Yo les decía, eso es una barbaridad, porque controlar 180 indicadores, sobre todo para el gerente general, para la alta gerencia, es una cosa imposible. Estos autores Norton y Kaplan te sugieren que hay un conjunto de 15 a 25 indicadores claves. 15 a 25 luces rojas que nos alertan de los problemas principales en una organización cualquiera. A lo largo de los años se ha comprobado que estas recomendaciones de Norton y Kaplan funcionan muy bien también para el sector público. Y yo ahora, a propósito de la necesidad de monitoreo, me permito trasladar esta idea, que además he visto que funciona muy bien. Identificar 15 a 25 elementos, y a veces pueden ser hasta menos, que realmente son los que le deben preocupar de manera prioritaria al alcalde. Esto al alcalde o a la autoridad que llega, ¿no? Esto es una cuestión que no solo le ayuda a ser más eficiente en el tiempo que utiliza, porque claro, estar controlando todo es también una pérdida de tiempo y es una pérdida de gestión. Identificar, en cambio, cuáles son aquellos aspectos claves del funcionamiento de la organización que ameritan que yo tenga mis ojos puestos en ella de manera permanente, eso nos ayuda a obtener mejores resultados, ¿no? No hay que olvidarse además que para eso está la delegación. Hay un conjunto de directores, hay un conjunto de jefes que ellos tendrán que tener sus propios tableros de control y ellos tendrán que tener su propio modelo de seguimiento, de monitoreo de los procesos que tienen a cargo. Hay que delegar, hay que dejar también pues a las personas que se hagan responsables de los procesos que tienen a cargo, sin descuidar aquellos elementos. Claro, Norton y Kaplan dicen entre 15 y 25, pero ese es un número, pueden ser menos también, puede ser un poco más, pero un número limitado de elementos que desde la alcaldía, desde la máxima autoridad, se identifica como que son los más importantes en el funcionamiento permanente del gobierno local. Eso te podría decir sobre los dos temas que me comentas, Edison. Muchas gracias, Diego. Y mira, estamos ya sobre el tiempo también de este programa y no quisiera dejar de pasar esta oportunidad, ya que por un lado sí, el tiempo en radio es muy cortito, pero también la oportunidad de conversar con personas tan conocedoras del tema como tú, y sobre todo los consejos que se les podría dar a nuestros gobiernos locales, permitiría realmente ir mejorando, digamos que la gestión, y sobre todo esa gestión va a repercutir no solamente en la figura, sino en el territorio. Claro. Entonces yo quisiera ir cerrando esta tertulia tan amena, tan interesante, tan importante para los gobiernos locales, con algunas recomendaciones ya más de tipo, yo diría operativo. Sobre todo, todavía estamos a unos días de entrar, hay unos 15 días. Pongámonos por un momento en los zapatos de esos funcionarios públicos, de esas autoridades locales. ¿Qué pudiéramos todavía salvar en esta época antes de entrar al gobierno local para poder tener esos diagnósticos mucho más efectivos, esa entrada mucho más fluida, que no sea un borra y borra nuevo como tú lo decías, sino que más bien haga un ejercicio que demuestre tanto a la ciudadanía como a los servidores inclusive de planta que se quedan, ¿no? Los de nombramiento, claro, que van a ser comandados, por decir una palabra, por una autoridad que esté consciente de que esto va a ser una continuidad y que va a seguir fortaleciéndose la gestión institucional. Bueno, yo creo que eso como propósito es siempre muy valioso y hay mecanismos para hacerlo, ¿no? Y en estos pocos días que faltan, siempre creo que uno puede estar a tiempo para hacer acercamientos, declaraciones, intervenciones públicas, en las cuales se refuerce este tipo de gestión, ¿no? El que se indique, miren, no es que vamos a hacer todo de nuevo, no vamos a volver a inventar la patria, ¿no? Las cosas buenas que se han hecho, pues tenemos que reforzarlas, y las cosas que hay que corregir, siempre, toda gestión hay cosas que corregir, pues cuento con todos para poder ir mejorándolas, ¿no? Entonces, este ánimo más objetivo de una autoridad, yo creo que siempre es importante trasladarle a las personas con las que uno va a trabajar. O sea, que sepan que quien viene es una persona que objetivamente lo que busca es el bienestar de la localidad y el bienestar de la institución. Muchas gracias, Diego. De pronto un mensaje final entonces para las autoridades locales. Hacer patria, compañeros. Hacer patria. Vamos a hacer patria. Listo. Agradecemos a Tito Chela en Controles, que nos ayuda siempre cada martes a estar en este programa
Forgada al Aire, y por supuesto también a nuestros gobiernos autónomos centralizados que utilizan estas tertulias, ¿no es cierto?, estas noticias, estas entrevistas como parte de su repositorio. Yo soy Edison Mafla y con ustedes nos veremos hasta una próxima oportunidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Forgada al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.